La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Vamos a hablar de los límites personales e interpersonales, un tema importante, para lo cual quisiera empezar como con una fábula, con un cuentito que les quiero platicar. Pónganse cómodas, tranquilas y escuchen. Era un retiro de un discípulo y un maestro. Ellos decidieron tomar un día como de olvidarse de todo. Hagan de cuenta que era un Shabbat. No podían cargar, no podían hacer cosas con las que nosotros hacemos en Shabbat. Pero fueron al bosque caminando. Y esa era la idea, estar aquí y ahora en la naturaleza, caminando, observando, viendo todo, viviendo el momento. Y entonces estaban caminando, el maestro adelante del discípulo, como para seguir lo que él hacía, ¿no? Uno iba adelante, uno iba atrás, iban caminando, observaban el bosque, observaban un laguito, los pájaros, todo el tiempo presentes en ese momento. Esta era la idea. Era un bosque en donde no había mucha gente, más bien nada más estaban ellos, era un espacio para relajarse y para estar tranquilos. De repente algo les llamó la atención, hay un laguito y junto a ese laguito hay una mujer y a esa mujer le está costando trabajo cruzar el laguito. Entonces el maestro se le queda viendo, el discípulo está viendo qué va a hacer el maestro, ¿no? Entonces el maestro toma a la mujer, la carga y camina con ella hacia el otro lado del laguito y sigue caminando. El alumno le llama mucho la atención. ¿Cómo es que carga? No puede cargar. Todo el tiempo está pensando. ¿Por qué el maestro habrá hecho esto? ¿Por qué habrá cargado a la persona? No podemos hacer esto, tenemos que seguir como las reglas. Todo el tiempo el discípulo está pensando. El maestro sigue caminando tranquilo, todo el proceso de ese retiro que se habían propuesto hacer. Termina el retiro y le dice el alumno al maestro, con todo respeto, maestro, con todo respeto, ¿cómo es que usted cargó a esa señora? Usted no la podía cargar, no lo quiero ofender, pero quiero entender cómo es que usted la cargó. Y el maestro, tranquilo, le contesta, yo nada más la cargué el tramo que cruzó el lago, pero tú la sigues cargando. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué es? ¿Cuántas cosas cargamos nosotros que no nos corresponden? Es real, el maestro nada más cargó a la persona a cruzar el laguito. ¿Cuánto tiempo se quedó el alumno cargando esa idea? Todo el tiempo. El maestro con su sabiduría sabía que al dejarla al otro lado del laguito, había terminado de cargarla y ayudó a una persona. Esto nos hace reflexionar en muchas formas. ¿Cuánto cargamos que no nos corresponde? ¿A cuántas cosas decimos que sí por miedo a que nos rechacen, por miedo a quedar mal, por evitar un conflicto, por pensar qué van a decir si yo digo que no? A esto me refiero con límites personales e interpersonales. Porque no nada más son hacia los demás, también son hacia mí mismo. No me digo no a cosas porque tengo que poder y me exijo. Y muchas veces es mínima la diferencia entre si quiero o no quiero algo. Muchas veces ni yo misma sé qué es lo que quiero. Está bien si me piden algo y lo hago o nada más lo hago automáticamente sin cuestionarme. Está bien si lo hago, está bien si digo que no, lo quiero hacer o no lo quiero hacer.
Muchas veces cargamos cosas que no nos corresponden. Y bueno, es importante para nosotros, pues el quedar bien. Vivimos en una sociedad llena de cosas que se esperan de nosotros. Nos da miedo que nos dejen de querer, nos da miedo que nos excluyan. Entonces, es importante que contactemos con nosotros y nos demos cuenta que sí queremos y que no queremos. Y otra cosa bien importante, que sí podemos y que no podemos. Porque, ¿qué creen? Yo siempre he dicho que hay una línea bien delgadita entre si quiero o si puedo. Muchas veces sí queremos cosas y no podemos. Muchas veces podemos cosas y no queremos, pero las confundimos. Confundimos esas dos. ¿Qué nos puede ayudar para con los demás? Bueno, yo creo que la clave para esto, y más con las relaciones significativas para mí, porque a lo mejor con los que no son tan significativas o tan cercanas, pues no me causan tanto conflicto. Siempre hay más posibilidad de conflicto con las relaciones más cercanas. ¿Qué es importante? La comunicación. Pero no nada más una comunicación cualquiera, una comunicación asertiva, una comunicación que te deje, que deje al otro, para lo cual es importante, primero que todo yo digo que para hablar con alguien de cómo nos sentimos, es importante hablar exactamente así y empezar a decir, yo me siento. Ese yo me siento no da pie a alguna discusión, porque nadie nos puede decir, no está bien que tú te sientas así, no. Es algo que yo siento, es algo que no me pueden debatir, ¿no? Es diferente decir yo me siento a, es que tú hiciste, ahí sí entraría como a discusión el tema. Cuando empezamos a hablar desde cómo me siento yo, tenemos mucha ganancia en la plática, en esa comunicación. En esta misma comunicación es importante decir y dejar en claro lo que yo espero de la otra persona. Es importante también aprender a negociar. Muchas veces, pues vamos a ganar, muchas veces vamos a lograr lo que queremos, pero muchas veces no. Muchas veces tenemos que ceder. Por eso también es importante aprender a ceder, aunque a veces no nos guste. Entonces es como conocernos a nosotros y como antes de empezar a relacionarme con el otro, relacionarme conmigo mismo y conmigo misma y saber qué quiero. ¿Qué quiero en este momento? ¿Qué busco para la otra persona? Primero pensando en mí y luego pensando en el otro. Algo también muy importante es buscar el momento en donde hablar. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y le iba a pedir algún permiso a mi papá, mi mamá me decía, detente un minuto, detente. ¿Es un buen momento para que te le acerques a tu papá? Mi papá acababa de llegar de trabajar, estaba tenso. Eso me dejó muy marcada en la vida. Buscar un buen momento para hablar de las cosas importantes, no porque uno lo necesite en ese momento, el otro está receptivo. Es también muy importante que el otro esté receptivo para hablar de estas cosas. Otra cosa que creo que es importante es hacer una diferenciación entre culpa y responsabilidad. Es bien fácil echarle la culpa al otro. Para esta comunicación asertiva es importante más bien hablar de responsabilidades. ¿De qué soy responsable yo en esto? ¿De qué me responsabilizo? Y así, ¿qué responsabilizo a los demás? No de culpas. Esto es importante también. Y bueno, quisiera terminar diciendo que lo más importante de toda esta plática es conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde quiero llegar. Porque muchas veces sucede una situación que nos saca de quicio, nos hace enojar,
Y no es la situación en sí, sino es todo lo que antes estuvimos cargando y cargando y cargando para que llegue esa situación y nos saque a nosotros de balance. Entonces mucha gente nos dice, ay, no era para tanto. No, claro, pero no fue eso, fue todo lo que nosotros estuvimos cargando anteriormente. Es como el dicho que dicen, fue la gota que derramó el vaso. Entonces, detente antes de que esa gota llene tu vaso. Detente antes y aprende a decir yo hasta aquí puedo y yo hasta aquí no puedo. Esos son los límites de los que estoy hablando. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Soy Tere Dichi y recuerden escuchar la siguiente. Bye.